Bueno, vamos a resolver el ejercicio número 4 de este ponte a prueba. Dice que un cazalanzamisiles que viaja a 1000 km/h, totalmente horizontal, quiere destruir una base militar enemiga, que está a 100 km suyo. Si la bomba que va a lanzar la deja caer, ¿a qué distancia el objetivo tiene que lanzarla sabiendo que está volando a 9850 metros de altura? Bueno, lo primero que voy a hacer es poner los datos con un dibujo, ¿vale? Y bueno, lo que vamos a tener es un movimiento parabólico. De modo que vamos con ello. Vamos a escribir los datos. Lo que nos interesa es el movimiento de la bomba, no del caza. Eso es muy importante. Por tanto, voy a dibujar aquí... ¿vale? Vamos a dibujar aquí una bomba. Ahí está, ¿vale? Cuando la lanza el caza. Ahí está. Ahí es cuando la suelta. Esta bomba, cuando la suelta... como la suelta no tiene velocidad hacia abajo, pero sí tiene la misma velocidad que posee el caza, ya que va dentro de él. Y una vez que la suelta, esa bomba sí que traía una cierta velocidad, que era la del caza, que como nos dice que es totalmente horizontal, pues le hacemos totalmente horizontal. Esta va a ser V0, la velocidad de la bomba inicialmente, que nos dice como dato que son 1000 km/h, que pasado a metro segundo, que a mí me gusta pasarlo todo a metro segundo al principio, son 277,78 metros segundo. Vale, vamos a fijar nuestro sistema de referencia, vamos a poner ahí el suelo y voy a fijar mi sistema de referencia justo cuando lanza la bomba, pero en el suelo. De modo que los datos que me dan es que la X sub 0 de esa bomba es 0 metros y la Y sub 0 es la altura del avión, que son 9850 metros. Y sobre ella solo va a actuar una aceleración que va a ser la gravedad, ¿vale? Que es negativa de menos 9,81. Y lo que me dice es que esta bomba tiene que destruir un cierto objetivo que vamos a poner aquí mismamente, que vamos a llamar A, de modo que la bomba lo que va a hacer es un movimiento parabólico hasta llegar a A. ¿Vale? Movimiento parabólico porque en el eje X no hay aceleración, en el eje Y está la gravedad. Datos que conocemos de ese impacto final, la posición de ese impacto no tenemos ni idea, que es justo lo que me piden, ¿vale? Porque ahí estaríamos diciendo la distancia desde que la lanzó hasta que pega en el objetivo, que es lo que nos está pidiendo el problema, pero lo que sí sabemos es que cuando impacta llega al suelo, a nuestro sistema de referencia, por tanto la altura final será 0. Ahí tenemos, bueno, problema típico de movimiento parabólico. ¿Qué hacemos? Escribimos las ecuaciones, tanto para el eje X como para el eje Y. En el eje X hemos dicho que no hay aceleración, por tanto tenemos un MRU. Y esto es que la posición en el tiempo será la posición inicial más la velocidad inicial en el eje X por el tiempo. Y la velocidad en el X siempre va a ser igual a la velocidad inicial en el eje X. Mientras que en el eje Y lo que tenemos es un MRUA con aceleración igual a la gravedad. Ahí está. De modo que la altura en cada momento será igual a la altura inicial más la velocidad inicial en el eje Y por el tiempo más un medio de A t a la 2. Y la velocidad en el eje Y siempre será la inicial en el eje Y más A por t. Ahí tendríamos las ecuaciones generales, que a mí me gusta ponerlas primero para tenerlas a la vista y segundo porque si hacemos muchos problemas nos ayuda a recordarlas y no tener que memorizarlas, que eso es muy importante. Después lo que vamos a hacer es descomponer la velocidad. Como siempre, los pasos que os he enseñado para resolver este tipo de problemas. Descomponemos la velocidad inicial. Velo inicial. En este caso es muy sencillo porque no hay ángulo, toda ella es horizontal, por tanto toda ella está en el eje X, de modo que la V0X coincide con la V0 que son 277,78 metros segundo, mientras que la V0Y no hay nada, es 0. Y ahora lo que vamos a hacer es escribir las ecuaciones que tengo arriba, pero en el punto de interés. Nuestro punto de interés es el punto de impacto, el punto A, de modo que en el punto A vamos a ver qué vamos a tener. Para nuestro eje X,
Bueno, pues para nuestro eje X la posición de la A será igual a la posición inicial que hemos visto en los datos, que es 0, más la velocidad inicial en el eje X, que es 277,78, por el tiempo que tarde en alcanzar esa posición. Mientras que la velocidad en el eje X, en A, será la inicial, porque no cambia. Y esas las numeramos, 1 y 2. Ahí está. Y ahora vamos a ver en el eje Y. En el eje Y, la altura final cuando llega al punto A es 0, la inicial son 9.850, la velocidad inicial en el eje Y es 0 por el tiempo, más un medio por la aceleración, que es menos 9,81 por el tiempo al cuadrado. Y la aceleración con su signo, y esta ecuación la llamamos 3. Ahí está. Mientras que la velocidad en el eje Y será la inicial, que es 0, menos 9,81 por t. Y esta la vamos a llamar 4. Y ahora me doy cuenta a ver cuáles de esas ecuaciones tienen solución o si puedo generar un sistema. En este caso la ecuación número 3 tiene solución directa, por tanto nos va a permitir sacar el tiempo que tarda en llegar a A. Y si luego lo sustituyo en la 1 me dará la posición de A y por tanto a qué distancia el objetivo tiene que ser lanzada esa bomba. Por lo que gracias a la ecuación 3 voy a sacar el tiempo. Despejáis de ahí el tiempo. Lo voy a hacer rápido, ¿vale? Lo vamos a hacer rápido. Me llevo los 9.850 para el otro lado que pasan negativos. Y luego aquí me queda menos 4,905t a la 2. Por tanto, t va a ser simplemente la raíz cuadrada de 9.850 partido de 4,905. Y nos da un tiempo de 44,81 segundos, que sería el tiempo que tarda esa bomba en alcanzar la base militar enemiga. Y ahora, si lo sustituimos en la ecuación 1, nos va a permitir saber a qué distancia fue lanzada. X sub A será simplemente 277,78 por esos 44,81. Por tanto, tiene que lanzar la bomba a 12.448 metros del objetivo. Muy importante porque nos daban ahí un dato de 100 kilómetros que no hemos tenido que usar. Eso está muy bien, volaba a 100 kilómetros del objetivo, pero él hasta que no esté a 12 kilómetros 448 metros no tiene que lanzar la bomba. Y aquí quedaría resuelto este problema 4. En el ponte a prueba 5 os propongo que cambiemos un poquito el enunciado del ejercicio anterior y a ver qué pasa con el resultado final. Me dice que cómo cambia el problema anterior si el avión en el momento de lanzar la bomba está descendiendo con una inclinación de 20 grados respecto al horizontal. Bueno, vamos a ver qué cambia. Lo primero que cambia es algo en los datos, en el dibujo, lógicamente, porque si no nos estaría proponiendo otro problema. En este caso volvemos a tener la bomba en el momento de ser lanzada, ahí está, ¿vale? Pero la bomba, como hemos dicho, posee la velocidad del avión. El avión ahora está descendiendo con una cierta inclinación. Por tanto, la velocidad que posee esta bomba al ser lanzada es la del propio avión, que ya no está en horizontal, sino que está un poquito inclinada. Exactamente me dice que 20 grados con respecto a la horizontal. Ahí está V0. Ahora, el sistema de referencia no cambia. Lo seguimos teniendo, vamos a dibujar aquí el dibujo, lo seguimos teniendo justo debajo del momento en el que se ha lanzado la bomba. Por tanto, no cambia ni la posición inicial en el eje X, que es 0, ni la altura inicial, que me va a ser lanzada pues a la misma altura, 9.850 metros. Tampoco cambia la velocidad inicial, que son 1000 km hora, que pasado a metros segundo son 277,78 metros segundo. Y tampoco cambia, ¿vale?, dónde se encuentra el objetivo, que está ahí en el suelo. Por tanto, la altura final del objetivo, o bueno, de la bomba, será de 0 metros. De modo que todo eso no cambia. Lo que va a cambiar ahora de todos los pasos que hicimos antes es la descomposición de la velocidad. Porque ahora, si os dais cuenta, esta velocidad que yo he dibujado ahí sí que tiene una componente en X, que os la voy a dibujar ahora mismo, que es esta de aquí, una V0X, y sí que tiene una V0Y, y que vamos a tener que descomponer. De modo que volvemos a plantear las ecuaciones tal y como las teníamos. Vuelve a haber en el eje X un MRU. Por tanto, volvemos a tener las ecuaciones típicas del MRU, que son estas de aquí que os muestro yo, ¿vale? Y vuelve a haber en el eje Y
un MRUA, con la aceleración igual a la gravedad. Y por tanto, estas ecuaciones que os estoy mostrando aquí, y que vuelvo a repetir, viene muy bien escribirlas en cada problema, porque así no nos las vamos a tener que aprender de memoria, sino que de tanto usarlas nos las vamos a acabar sabiendo. V0i más A por T. Bien, ¿qué cambia? Pues que ahora hay que volver a descomponer la velocidad. Descomponemos V0. Y en este caso sí que tiene componente en X y componente en Y. La componente en X, si os dais cuenta, aquí en el dibujo, es este lado de aquí, que coincide con el lado contiguo a mi ángulo. Por tanto, se calcula como el módulo, que es V0, por el coseno del ángulo que forman. Es decir, 277,78 por el coseno de 20. Y esto nos da una velocidad en el eje X de 261,03 metros segundo. Y en el eje Y hay que tener cuidado aquí, porque en el eje Y sería el lado opuesto, pero cuidado, apunta hacia abajo y por nuestro convenio de signos ha de ser negativa. Por tanto, menos V0 seno de 20. Y esto es menos 277,78 por el seno de 20. Y da menos 95 metros segundo. Y ahora volvemos a plantear las ecuaciones en A. Planteamos en A. ¿Y qué me queda en A? Bueno, pues vamos a ver que en el eje X vamos a tener la siguiente ecuación, las siguientes ecuaciones. La posición en el eje X desde el sistema de referencia, que es justo cuando lanzó la bomba, es lo que nos está pidiendo el problema, va a ser igual a la inicial más la velocidad en X, que ahora es 261,03 por el tiempo que tarda en llegar. La velocidad en X en el punto A es siempre la misma, por tanto 261,03 metros segundo. Y ahí tengo la ecuación 1 y la ecuación 2. Vamos con el eje Y. La altura final será 0, será igual a la altura inicial 9.850, y aquí es lo que cambia. Más la velocidad inicial en el eje Y, que son menos 95 por el tiempo, más un medio de menos 9,81 por t a la 2. Y esta ecuación la vamos a llamar 3. Ahí está. Y la velocidad en Y será la velocidad inicial en Y, que es menos 95 menos 9,81 t. Perfecto. Y esta la llamamos 4. Ahora la ecuación número 3 me vuelve a dar el tiempo que tarda ese objeto, esa bomba, en golpear A. Pero ahora sale una ecuación de segundo grado. Entonces, con la ecuación 3 vamos a sacar el tiempo. Tendremos que... la voy a traer todo para la izquierda, ¿vale? Lo que vamos a tener es que 4,905 por t a la 2 más 95t menos 9.850 es igual a 0. Ecuación de segundo grado. De modo que la vamos a resolver como que t es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a y por c. Partido todo ello de 2a. Ahí está. Y esto, lógicamente, como es una ecuación de segundo grado, me devuelve dos tiempos, t1 y t2. El t1 me sale menos 55,53 segundos. Este, un tiempo negativo en física, no tiene ningún sentido. Por tanto, lo desechamos. Y el t sub 2 me sale 36,16 segundos. Este es el que realmente tiene sentido y es el que voy a sustituir en mi ecuación 1 para sacar a qué posición del objetivo tienen que lanzar la bomba ese avión. Simplemente será 261,03 por 36,16. Y me sale que tiene que ser lanzada a 10.045,32 metros del objetivo. Y esta será la solución, que si os dais cuenta, comparando un poquito con el ejercicio anterior, sale que tiene que lanzarla más cerca del objetivo. Y es normal porque esta componente de la velocidad que ya se la da el propio avión
por el hecho de estar descendiendo, hace que la bomba llegue antes al suelo. Exactamente, mira, llega a 36,16, mientras que en la anterior tardaba 44,81. Y es por ello que puede ser lanzada antes. Vamos con el ejercicio 6. Me dice que una rueda de 0,5 metros de radio gira con un periodo de 0,6 segundos. Eso es que tarda 0,6 segundos en dar una vuelta. Determina la aceleración centrípeta de los puntos de su periferia. Bueno, pues vamos a ver qué datos tenemos. Voy a hacer un dibujo, aunque en estos tipos de movimientos circulares tampoco tiene mucho sentido, aunque me vale para repasar un poquito. Tenemos una trayectoria circular, ¿vale? De una rueda. Me preguntan por la periferia. La rueda tiene un cierto radio R que vamos a llamar, que tiene, un valor de 0,5 metros. Tarda 0,6 segundos, por tanto el periodo es 0,6 segundos. Y nos pide que calculemos la aceleración centrípeta. Recordemos que la aceleración centrípeta es aquella que, como su propio nombre indica, apunta hacia el centro de la trayectoria. Por tanto, si la quiero calcular en este punto, sería esta aceleración de aquí, y que es la que provoca cambios en la dirección y el sentido de la velocidad, y que por tanto es la responsable de ese movimiento circular. Recordemos la ecuación que nos permite recalcular la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta es igual al módulo de la velocidad lineal al cuadrado partido por el radio. Y esta la tenemos que dejar ahí porque no conocemos con qué velocidad lineal está girando ese punto de la periferia. Esa velocidad lineal es como, digamos, la velocidad con la que se mueve por el perímetro de la circunferencia. Es decir, estiraríais la rueda y sería con la velocidad que se está moviendo. Pero nos dan el periodo, pista, nos lo dan, habrá que usarlo. Además, nosotros sabemos, voy a ponerlo en blanco, sabemos que el periodo se puede calcular como 2pi por r, que sería el perímetro partido por la velocidad a la que va. De ahí conocéis t y conocéis r, de modo que podéis despejar v. V lo podéis despejar como 2pi por r partido por el periodo. Es decir, 2pi por 0,5 partido por 0,6. Y os da la velocidad lineal que llevan los puntos de la periferia, que son 5,24 metros segundo. Y como ya tenemos la velocidad, si sustituís en el 1 podéis calcular la aceleración centrípeta, simplemente como 5,24 al cuadrado partido por 0,5, que es el radio. Y nos da una aceleración centrípeta de 54,83 metros segundo cuadrado, unidades de aceleración. Esta sería la responsable del giro. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle a like y activar las notificaciones.